Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los hechos de corrupción que involucran agentes activos de la Policía Nacional no paran en el país. En las últimas horas, 14 uniformados fueron capturados, algunos de ellos en Bogotá, por formar parte, según las autoridades, de una banda dedicada al hurto en Transmilenio. En Medellín y en Cali, otros uniformados también fueron detenidos por hacer parte de bandas criminales. Del magistrado Jorge Pretel, cuya suerte se define a esta hora en el Senado, de un magistrado que invadió el carril exclusivo de Transmilenio en la capital del país, y de ese colombiano que nos llena de orgullo y que lidera la Vuelta a España. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Capturan policías acusados de formar parte de banda que robaba en Transmilenio. En Medellín y Cali detienen a policías que estaban al servicio de bandas criminales. Cada 2 minutos se denuncia un hurto en el país, dice el fiscal. Investigan origen de panfletos hallados tras explosión de 3 petardos en Bogotá. Este es el magistrado que invadió carril de Transmilenio. Corte y alcaldía dicen que debe responder por sus actos. Crisis en Casanare por colapso de puente. Gobierno anuncia medidas. Día D para el magistrado Pretel. Senado define su situación. Avalancha de despidos en Venezuela. Salen funcionarios que apoyan la revocatoria de Maduro. El colombiano Darwin Atapuma asume el liderato de la Vuelta a España. Colombia pide sede del Mundial Femenino de Fútbol del 2023. En una redada contra las bandas dedicadas al hurto en Transmilenio resultaron capturados 6 policías. Según la investigación, los uniformados se retiraban en las llamadas horas pico de las estaciones donde debían prestar el servicio de vigilancia para permitir que los delincuentes asaltaran a los usuarios. A cambio, recibían un pago de 300.000 pesos por cada turno. Tras varios meses de investigación, la policía logró desarticular la banda de hurto más grande que funcionaba en el sistema Transmilenio y que operaba mediante la modalidad de cosquilleo. Aprovechan para sustraer las pertenencias, previsiblemente equipos de telefonía celular. Lo insólito es que 3 patrulleros, 2 intendentes y un subintendente de la policía de Bogotá hacían parte de la temible banda conocida como los Neptuno. Los uniformados recibían pagos de hasta 300.000 pesos por turno para dejar abandonadas las estaciones y así permitir el actuar de los ladrones. Y establecían con ellos bajo un acuerdo económico que ellos podían ingresar a esas estaciones, a esas horas preestablecidas, y iba a haber una desatención por parte de quien tenía la responsabilidad de prestarle la seguridad a los usuarios. En las horas pico de la mañana operaban en estaciones como Ricaurte, San Fasón, Sabana y Banderas, y en la tarde se especializaban en la troncal de la NQS y en estaciones de la avenida Caracas, como la calle 45, Marley y la calle 57. Por eso están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y necesariamente la institución toma la decisión de retirarlos de la misma. Junto a los 6 uniformados fueron capturadas otras 15 personas por hurtar en Transmilenio. En otros temas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez presentó un informe sobre la criminalidad en el país por delitos cometidos entre la semana del 12 al 18 de agosto. El informe reveló que cada 2 minutos hay una denuncia por un caso de hurto en el país, y este es el mayor delito de mayor impacto. El fiscal general señaló que entre la semana del 12 al 18 de agosto se recibieron cerca de 20.000 denuncias. Los delitos de mayor impacto con el número de denuncias fueron: hurto 5.339, lesiones 3.328, violencia intrafamiliar 1.704, tráfico de drogas 1.094, inasistencia alimentaria 979, otros 7.394. El hurto es de lejos el delito que más está impactando a la sociedad colombiana. Según el informe, cada 2 minutos se denunció un caso de hurto en el país. Sin embargo, preocupa el caso de los teléfonos celulares. En la modalidad de atraco se produce el 54% de este delito en este momento a nivel nacional. Sostuvo que en el caso de Bogotá se incrementó el hurto a vehículos con un registro de 1.525 casos en lo corrido del año. Pero en un 69% de los casos de hurto de este delito que está impactando tanto en Bogotá, la modalidad es mediante el empleo de llaves maestras. En la lucha contra la criminalidad hizo un importante anuncio. En poco menos de un mes, en decir
que el fleteo puede haber desaparecido de las calles de la ciudad de Bogotá. Finalmente reveló que los casos de fleteo disminuyeron en el país. Y la policía desarticuló a una banda conocida como Los Yeyos, una organización que reclutaba menores para convertirlos en jíbaros y sicarios en el Magdalena Medio. La banda Los Yeyos operaba desde Puerto Boyacá reclutando niños entre los 8 a 15 años de edad en el Magdalena Medio. Los volvían adictos a las drogas y los convertían en asesinos. Ellos inicialmente los buscaban de acuerdo con los niños que estaban permanecían mucho tiempo en las calles, inclusive habían algunos conocidos de la familia, les daban algún tipo de dinero y de esta manera los llevaban a que hicieran parte de la organización, principalmente para transportar estupefacientes o en el caso de los homicidios para transportar las armas, como ellos los llaman, los carritos, y posteriormente les daban algún tipo de dinero por estas actividades. A esta organización se le atribuyen, según las autoridades, 11 homicidios selectivos, entre ellos el de 3 niños que lograron escapar de sus redes. Las autoridades investigan el origen de un panfleto hallado tras la detonación de 3 petardos de bajo poder en sedes de las EPS, Café Salud y Salud Total, ubicadas en diferentes zonas de Bogotá. Los hechos no dejaron ni víctimas ni heridos. Las 3 explosiones que se sintieron esta madrugada en Bogotá se presentaron en las sedes de Salud Total y Café Salud al norte y al sur de Bogotá. Según los primeros reportes oficiales de la policía, se trató de bombas de baja intensidad que fueron puestas por desconocidos en las sedes de estas entidades prestadoras de salud. Los artefactos explosivos de bajo poder no dejaron heridos. Entre tanto, las autoridades investigan el origen de un panfleto que señala al Movimiento Revolucionario del Pueblo. Un supuesto grupo de movimiento revolucionario popular. No habíamos tenido, o al menos eso es lo que se está revisando en este momento en los anales de inteligencia, pero no hemos tenido alguna información acerca de un movimiento como tal, pero todo esto se tiene que confrontar para ver hacia dónde nos dirigen las investigaciones y sobre todo con las investigaciones que ya se venían adelantando sobre hechos anteriores. Una de las primeras detonaciones se registró en la calle 18 Sur con carrera 24, la segunda se presentó en la calle 100 con carrera 49 y la última que reportaron las autoridades fue en la calle 73 con carrera 11. La presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, dijo que el magistrado Fernando Castro, quien con su vehículo invadió el carril de Transmilenio en Bogotá, debe responder por el hecho. La infracción cometida por el magistrado fue denunciada por el alcalde Enrique Peñalosa a través de su cuenta de Twitter. La denuncia pública fue hecha por el alcalde Enrique Peñalosa, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró: este funcionario abusivo y su policía escolta violan ley, desobedecen semáforos y entran a carril de Transmilenio. Horas más tarde se confirmó que en el vehículo oficial se movilizaba el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero. Parece que tuvo un problema de deficiencia respiratoria ayer en la tarde y nos enteramos que había cometido una infracción. El magistrado, que completa 6 años en este alto tribunal, fue incapacitado hasta el jueves por insuficiencia respiratoria. Esperamos que el doctor Fernando Castro se recupere. Tuvo ese inconveniente, debo decirlo, no es justificable el inconveniente y estamos seguros, o esperamos por lo menos, que el doctor Fernando Castro pues asuma como cualquier ciudadano la responsabilidad por la infracción cometida. Fernando Castro fue elegido en la Corte Suprema de Justicia en el año de 2010 en reemplazo del magistrado Yesid Reyes Bastidas. Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que la Secretaría de Movilidad va a evaluar los mecanismos jurídicos que permitan imponer un comparendo a este magistrado, a Fernando Castro, por haber invadido el carril exclusivo de Transmilenio. Peñalosa reiteró que la única personalidad pública que eventualmente puede ingresar a estos carriles es el presidente de la República. Así calificó el alcalde Enrique Peñalosa el actuar del magistrado Fernando Castro, quien fue fotografiado invadiendo el carril de Transmilenio en la carrera 10ª. No solamente entrar a los carriles de Transmilenio, que ya es el máximo de la gravedad de una infracción de tránsito y respeto a la ciudadanía y a las leyes. El mandatario dijo que se evalúan los mecanismos jurídicos para imponer el comparendo, que ascendería a 347.700 pesos. Claramente se debe aplicar el comparendo, pero cuando yo puse esto en Twitter, la verdad no sabía de quién se trataba. Peñalosa reiteró que solo el presidente, según la eventualidad, puede usar el carril exclusivo del sistema. Nadie, ningún nivel de funcionario, excepto el presidente de la República, está autorizado a desobedecer las señales de tránsito. Nadie, no importa el nivel, no importa el sector del gobierno. Un poco más de 1.200 conductores han sido sancionados este año por esa infracción.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, visitó la zona donde por sobrepeso colapsó un puente vehicular en el departamento de Casanare. Desde allí anunció soluciones para mitigar esta emergencia que vive el oriente del país. Se desconoce todavía por cuánto tiempo Casanare, Arauca y la vía marginal de la Selva, camino a la frontera con Venezuela, estará restringida a la altura del río Charte por cuenta del desplome de este puente. El ministro anunció que se tomaron ya medidas a corto y mediano plazo para facilitar la situación allí y que no afecte el paso de la comunidad por este sector. De acuerdo a lo dicho por el ministro, adecuaron unos botes para facilitar el paso de las personas. También habilitarán más tarde, o en posiblemente 2 días, un paso provisional y en cerca de un mes instalarán puentes militares para facilitar el paso de los vehículos. Las pérdidas son millonarias y las autoridades tratan de esclarecer si se trató de una irresponsabilidad por parte de los conductores, quienes habrían intentado pasar al tiempo 2 mulas, es decir, en este caso, los 10 vehículos en una vía que solo permite el paso 1 a 1. Y 7 días completa ya el paro cívico que adelantan los habitantes del Chocó. Aunque las reuniones con el gobierno nacional ya se han venido alcanzando algunos preacuerdos, la protesta se mantiene. Tras 7 días de paro y 2 de negociación entre el Comité del Paro y los voceros del Gobierno Nacional, se han logrado 3 preacuerdos en materia de salud, vías y territorio. En materia de vías, se anunció que el Gobierno Nacional dispondrá 720.000 millones de pesos para las vías del departamento del Chocó. En el tema de salud, el aparato estatal saneará el Hospital San Francisco de Asís con 37.000 millones de pesos y dará su manejo a la administración de la Gobernación del Chocó. Es de esclarecer que como política del Comité del Paro, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Por tal motivo, hasta el momento solo se tienen preacuerdos. Falta aún el tema de políticas públicas, productividad y deportes. Se está a la espera de la reunión del Comité General, quienes según el resultado de las mesas de negociación decidirán si se levanta el paro cívico. Los negociadores de paz del gobierno y la guerrilla de las FARC confirmaron que están a las puertas de un importante anuncio sobre el acuerdo final del fin del conflicto. Las 2 delegaciones permanecen reunidas en La Habana en extensas jornadas de trabajo. Los negociadores plenipotenciarios junto a los funcionarios y congresistas que los acompañan en La Habana revisan el contenido de los documentos que harán parte del acuerdo final. A esta hora seguimos en reuniones decisivas camino hacia la paz. El jefe máximo de las FARC anticipó que pronto habrá anuncios definitivos. Estamos a las puertas de importantes anuncios que nos acerquen al acuerdo final. Cada vez nos acercamos más a la esperanza de paz y vida digna, que todo el mundo se suba al tren. Hoy las FARC confirmaron el nombre de los guerrilleros que harán parte del equipo de verificación del cese del fuego junto a Naciones Unidas y el Gobierno Nacional. Entre los más conocidos se destacan Marcos Calarcá, Matías Aldecoa, Rubín Moro y Olga Marín. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió las ventajas del proyecto de justicia especial para militares que tramitará el gobierno. Dijo que este les va a ofrecer mayores garantías. El gobierno considera que otras soluciones jurídicas como el proyecto del Centro Democrático no son sólidas porque no parten de la base de reconocer la existencia del conflicto. Hacer ejercicios de justicia beneficiosa para unos u otros sin un proceso de paz es una irresponsabilidad. El ministro aclaró que el proyecto que permitirá la libertad de unos 2.000 militares también se podrá aplicar a terceros involucrados en el conflicto. Todo el que crea haber cometido un delito relacionado con el conflicto será bienvenido en la justicia transicional. Quienes estén vinculados a delitos graves como falsos positivos también podrán reclamar su libertad, pero seguirán vinculados a los procesos. Y a esta hora se adelanta en la plenaria del Senado la sesión en la que se definirá la suerte del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, acusado de la presunta exigencia de un soborno para fallar una tutela. Carlos Ruiz de CMI, buenas noches y tiene más detalles de cómo está avanzando esta sesión. Adelante. ¿Qué tal, Santiago y televidentes? Muy buenas noches. Efectivamente, esta histórica jornada del Senado de la República va a definir la suerte del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, acusado de pedir 500 millones de pesos para fallar una tutela en favor de una empresa que había manejado unos dineros del departamento de Casanare. Se acaba de tomar una decisión que puede marcar el rumbo jurídico del magistrado Jorge Pretel. La plenaria del Senado acaba de rechazar una propuesta del senador uribista José Obdulio Gaviria, que pedía la nulidad de todo lo actuado hasta el momento por la Cámara de Representantes y por la Comisión Instructora. Por el sí, 20 votos. Por el no, 51 votos. Se ha negado la propuesta del senador José Obdulio Gaviria. Votaron por el sí
es decir, en favor de la propuesta de José Obdulio Gaviria, 18 uribistas y 2 conservadores, Nora García y Yamina Pestana. Y votaron por el no, es decir, por rechazar la propuesta de José Obdulio Gaviria, 16 liberales, 6 de Cambio Radical, 5 del Partido Verde, 3 del Polo Democrático, 3 de Opción Ciudadana, 7 del Partido Conservador y 11 del Partido de la U. Y también acaban de rechazar por improcedente una propuesta del Procurador General pidiendo igualmente la nulidad de todo lo actuado. 42 votos en contra de la propuesta del Procurador General y 28 a favor. José Obdulio Gaviria, el senador derrotado en la propuesta que hacía para anular todo lo actuado, dijo que el uribismo no está defendiendo a Pretel. Nosotros no cumplimos el papel de defensores de nadie. Esa es una tarea del abogado defensor y del propio acusado, que entre otras cosas se ha visto muy reducida. Por su parte, el senador Rubén Rodríguez del Partido de la U acaba de presentar una propuesta con la cual va a decidir en los próximos minutos, esta misma noche seguramente, el Senado de la República si decide o no abrir un juicio político y posteriormente un juicio penal en contra del magistrado Jorge Pretel. Penal continúe en la Corte Suprema de Justicia y que se siga ante el Senado el juicio político por indignidad. Y el representante Julián Bedoya, que fue el investigador del magistrado Jorge Pretel, habló ante la plenaria del Senado y aseguró que los amigos de Pretel lo han perseguido y lo han acosado. Hemos tenido que soportar los insultos, los maltratos, las persecuciones indebidas, no solo del abogado Belardo de la Espriella, del magistrado Pretel, sino de todos los aliados que no quieren que el país conozca la verdad sobre los hechos que fueron materia de investigación. Hemos tenido que tolerar durante un año que esas personas quieran erigir un monumento a la impunidad. Si la plenaria del Senado decide votar la acusación, es decir, aceptar la acusación que le hizo la Cámara de Representantes, el magistrado Jorge Pretel será suspendido en las próximas horas de su cargo, quedará en suspenso de su actividad y el Senado de la República abrirá un juicio político por indignidad y le pedirá a la Corte Suprema que abra un juicio político contra él. Con Carlos Ruiz, desde el Senado de la República, CMI, La Noticia. En la información económica, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Montenegro, pidió al gobierno reducir las tarifas del impuesto de renta dentro del proyecto de reforma tributaria estructural que va a ser presentado a consideración del Congreso antes de 2 meses. Con el fin de impulsar la competitividad en el país, el Consejo Gremial Nacional, en reunión con el gobierno, pidió una reducción en el impuesto de renta que actualmente está en niveles del 42%. De acuerdo con los gremios, Colombia debe tener niveles similares a sus pares en América Latina como Perú y Chile, que tienen gravámenes del 25 y 27% respectivamente. Y reemplazar eso por un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, tal como lo planteó la comisión de expertos. Uno logra que haya sesiones conjuntas de las comisiones económicas. Es muy bueno que las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado estén al mismo tiempo dando todo el debate. De esta manera, se da la primera sesión de las mesas de trabajo entre gobierno y sector privado para concertar una tributaria estructural. Y relacionado con este tema, la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá aprobó la modificación a las tarifas del impuesto predial propuestas por la alcaldía. Dentro de ese proyecto se eliminan los estratos para hacer el cálculo del tributo. Con 11 votos a favor y 4 en contra, se aprobó en primer debate la reforma al impuesto predial que elimina el estrato como factor para liquidar la tarifa y establece un porcentaje de 1 por 1000 para viviendas de interés social y prioritario. La nueva propuesta para la modificación de la tarifa del predial alivia la carga tributaria, especialmente para los estratos 1, 2, 3 y 4. Para los predios que cuestan entre 100 y 520 millones de pesos, la tarifa se calculará con un porcentaje del 3 por 1000. Lo máximo que podría llegar a aumentar el impuesto predial para zonas residenciales será del 15% en relación de un año a otro. Una vez sea aprobado en plenaria, el alcalde decretará las nuevas tarifas. Estamos listos ya para CMI en línea. Colombia estrena el tercer robot que les ayudará a los cirujanos a realizar con mayor precisión
sus procedimientos quirúrgicos. El robot ayudará a practicar operaciones de todo tipo de enfermedades, pero en especial las relacionadas con el cáncer. Aquí los detalles. El aparato se llama Da Vinci. Consta de un brazo robótico, una consola desde donde el cirujano controla todos los movimientos y una torre parecida a la CPU de un computador. La precisión de una cirugía asistida por robot es realmente alta, debido a que los médicos pueden ver y acercar en tercera dimensión y en 4K, una resolución 4 veces mayor a la de un televisor HD, las zonas donde está operando, lo que a su vez le permite hacer incisiones con mayor lujo de detalle. El brazo robótico reduce además la posibilidad de temblor de la mano del cirujano. El paciente obtiene de esta manera menor nivel de sangrado y una recuperación más rápida en el posoperatorio. El aparato fue presentado en la clínica Los Nogales, pero 2 más están disponibles en la clínica Marley y en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Los detalles los encontrará visitando www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Gracias por habernos acompañado en CMI 7 PM. A las 8:30 hay más información internacional que lidera Santi y a las 9:30 la edición central. Hoy la cita es doble, los espero a continuación en GPS y a las 8:30 con las claves en CMI Internacional. Feliz noche. Chao.